El día de hoy iniciamos con la segunda sesión mensual de anestesiología. Gracias por su asistencia. Agradezco a la doctora Diana Moyao García por aceptar la invitación y hacer un espacio para la presentación. La doctora Diana Moyao realizó su especialidad de anestesia pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como el curso de alta especialidad de algología en el Instituto Nacional de Nutrición. Fue jefa del servicio del Departamento de Anestesia, Terapia Respiratoria y Medicina del Dolor en el Hospital Infantil de México. Subdirectora del servicio quirúrgico del mismo hospital, profesora adjunto del curso universitario de anestesiología pediátrica, profesora titular del curso de posgrado de algología pediátrica, miembro del Consejo Mexicano del Consejo del Colegio Mexicano de Anestesiología, presidenta del Colegio Mexicano de Anestesiología, presidenta del Consejo Nacional de Certificación de Anestesiología. Como verán, tiene múltiples actividades en investigación, así como de publicaciones. Tiene varios reconocimientos, solo voy a nombrar algunos. Entre ellos está el servicio académico de 25 años en la División de Posgrado en Investigación de la Facultad de Medicina en la UNAM, labor asistencial de 33 años del servicio del Hospital Infantil de México y tiene un reconocimiento por 37 años de trayectoria en el Instituto Nacional, en el Instituto de Asociación Médica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. El tema de hoy será ayuno preoperatorio en el paciente pediátrico. Diana, te agradezco mucho tu asistencia. Yo sé que la mayor parte de ustedes pues tienen su práctica con el paciente adulto, sin embargo, en alguna encuesta que se realizó decía que el 30% de los pacientes que atiende un anestesiólogo general pues son pacientes pediátricos. Entonces, por ese 30%, espero que esta información les sea de utilidad. Bueno, como ustedes saben, el énfasis en el ayuno preoperatorio, pues quizá vino a raíz de la anestesia con cloroformo, porque pues era un fármaco que producía muchos vómitos en el posoperatorio y derivado de esto, pues se reportaron las primeras muertes debidas a neumonitis por aspiración en pacientes en los que se usaba este fármaco. Derivado de esto, tiempo después se caracterizó, se estableció el síndrome de Mendelssohn, pues con los parámetros que ya todos conocemos. Entonces, quizá estos dos antecedentes son muy importantes porque fueron los que centraron la atención del manejo preanestésico que hacía el anestesiólogo y el riesgo que se presentaba o que podía presentarse por neumonitis mismo que pues obviamente ponía en riesgo la vida de los pacientes. En la década de los 90, en el siglo pasado, se sentaron, se puede decir que las bases de ayuno preoperatorio ya con un conocimiento más puntual en la fisiología. De hecho, llama mucho la atención que en los 90 un investigador, un anestesiólogo, el doctor Splinter, hizo estudios particularmente con paciente pediátrico en donde recomendaba el acortamiento de los tiempos de ayuno. Estamos hablando de hace pues más de 30 años, y fue una visión como muy futurista. En su momento, pues no existían como los conocimientos de fisiología gástrica en el niño suficientes como para que esto se difundiera de una manera más amplia, pero sí llama la atención que incluso en esa época, en la década de los 90, él ya recomendaba que para algunos pacientes, sobre todo pacientes pediátricos ASA 1, pues era conveniente incluso en ocasiones el dejar, el tomar líquidos a libre demanda, lo cual pues es un concepto pues muy novedoso considerando la época, ¿no? A partir de esa década pues empezaron se publicaron las primeras guías de ayuno
preoperatorio, las cuales, sobre todo el grupo de la ASA, pues se fueron actualizando cada 5 años hasta la última actualización que se dio en 2023, de la cual también vamos a hablar. Desde la publicación de las primeras guías de ayuno por la ASA, en el niño se estableció, tanto el niño como en el adulto, que podíamos utilizar el esquema 2-4-6, es decir, 2 horas para líquidos claros antes de la cirugía, 4 para leche materna y 6 para comida ligera. Estamos hablando que las guías de la ASA no han cambiado sus recomendaciones desde 2017 a la fecha. Se han hecho algunas observaciones, pero aún así, como veremos más adelante, actualización de 2023 quizás se dio en relación al paciente pediátrico como una respuesta como muy puntual a la publicación de las guías europeas, de las cuales les voy a hablar y les voy a comentar algunos aspectos importantes. Pese a estas recomendaciones que se dieron desde hace mucho tiempo como unos lineamientos seguros, hay publicaciones que mencionan que el ayuno preoperatorio en niños puede alargarse muchísimo, al grado de que hay publicaciones, como veremos más adelante, en donde el tiempo promedio de ayuno para líquidos claros en el niño puede extenderse hasta 15 horas, lo cual es, pues, obviamente totalmente antifisiológico para el niño y para cualquier adulto. Entonces, a pesar de estas recomendaciones, pues seguimos y podemos seguir viendo publicaciones muy recientes, algunas del año pasado, en donde siguen manteniéndose por políticas hospitalarias estos tiempos de ayuno muy largos para el niño. En el año 2000 aproximadamente en el hospital empezamos a trabajar esto y se realizaron 3 auditorías con una diferencia de 1 año cada una de ellas, pues obviamente porque realizamos inicialmente como para hacer un diagnóstico situacional de lo que estaba pasando en nuestro hospital y pues no estábamos muy lejos o no estábamos mejor que otras instituciones. En la primera auditoría de ayuno, que realizamos, encontramos un tiempo promedio de ayuno para líquidos en pacientes programados para cirugía programada de 12 horas. Centrémonos nada más en líquidos porque sobre eso básicamente era la necesidad de revisión, ¿no? Como ven ustedes, había niños en los cuales casi llegaban a las 15 horas de ayuno para líquidos por múltiples circunstancias. Viendo esta situación, después de esta primera auditoría, decidimos hacer maniobras educativas y puntualizar esto como una política importante para cambiar en el hospital y derivado de estas maniobras, al año siguiente, al repetir la auditoría, pues pudimos acortar los tiempos de ayuno al 50%, que aún sin ser óptimos, pues consideraban una mejoría importante. Pues dijimos ya, terminamos con nuestro trabajo, este problema quedó solucionado y ahí se quedó, ya no hicimos más maniobras, ninguna otra intervención más. Y decidimos repetir la auditoría 1 año después y nos encontramos básicamente con lo mismo, ¿no? Tiempos de ayuno muy largos para líquidos. ¿Esto qué nos da como experiencia a nosotros como institución pública? A lo mejor la condición de una institución privada es diferente. Finalmente, hay aspectos en que no se deben dejar como obvios, a pesar de que ya se han observado, y se tiene que hacer un esfuerzo constante por mantener los logros que hayamos obtenido, sobre todo cuando es una condición que tiene repercusiones fisiológicas tan importantes en los pacientes y como son sobre todo los pacientes pediátricos pequeños. Entonces, durante la última década, obviamente se han realizado múltiples investigaciones. Básicamente, a lo mejor las más importantes, se han hecho revisiones importantes en relación a qué tan frecuente es la broncoaspiración en niños, que básicamente también ese es el principal temor, ¿no? Y también establecer tiempos de ayuno en el niño acortados
tiene un fundamento importante en relación a que los estudios sobre vaciamiento gástrico del alimento infantil, que básicamente es leche materna o leche de fórmula, están muy estandarizados. Es decir, la formulación de la leche materna y de la leche de fórmula básicamente no varía mucho en el mundo, se puede decir, ¿no? De tal manera que pueden sacarse conclusiones importantes al respecto. Esto no es lo mismo para lo que podemos denominar un alimento ligero. A lo mejor un alimento ligero en Singapur no es lo mismo que un alimento ligero aquí en Ciudad de México, incluso en la República Mexicana, ¿no? A lo mejor una comida ligera en el norte de la República es un poquito de un machaca con huevo, ¿verdad? Y a lo mejor aquí es una torta de tamal para alguien, una comida ligera. Entonces, la estandarización del alimento es muy importante para poder dar recomendaciones que tengan una evidencia importante. En el 2022 se publicaron las primeras guías de ayuno preoperatorio en pediatría. Todas las demás guías que se publicaron por diferentes asociaciones en el mundo abordaban la parte del paciente pediátrico, pero ningunas, hasta la aparición de estas, fueron exclusivamente del paciente pediátrico. Estas guías fueron publicadas por la Asociación Europea y son unas guías muy concretas, son de acceso libre, realmente vale la pena revisarlas porque incluye también la revisión de pacientes con alguna patología, por ejemplo, incluye la revisión de grupos de pacientes cardiópatas o de pacientes obesos o de niños que han tenido alguna cirugía en tubo digestivo. Yo creo que es un documento importante para quien le interese el tema. Estos son las bases o el fundamento del ayuno, los objetivos del ayuno preoperatorio en cualquier paciente, en el niño y en cualquier paciente. Básicamente es asegurar la eliminación de las partículas gástricas en el momento de la inducción, minimizar el volumen de contenido gástrico y reducir los riesgos de regurgitación y expiración pulmonar. La idea es que si con un paciente en ayuno, pues el riesgo de broncoaspiración es baja porque tendrá un contenido gástrico pues mínimo o de bajo riesgo. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues esto no, en nuestra suposición o la suposición pues no es adecuada porque finalmente, aunque no haya ingesta de alimento o de líquido, el tubo digestivo se sigue produciendo jugos gástricos, se sigue produciendo saliva que se deglute, de tal manera que en un paciente al cual lo dejamos 8 horas de ayuno, un paciente escolar, un paciente adolescente, adulto, va a tener por lo menos después de un ayuno de 8 horas un contenido de alrededor o como promedio 100 mililitros con un pH, que este es el problema, con un pH ácido. Se dice que la neumonitis por aspiración puede tener una mortalidad cercana al 100% cuando el pH es alrededor o igual a 1. De tal manera que aquí el problema es que después de tantas horas de ayuno, mientras más horas de ayuno, pues obviamente el pH del líquido que está en estómago, pues se hace más ácido, ¿no? Entonces, el riesgo de neumonitis por aspiración, estos parámetros ya todos los conocemos. Sin embargo, aquí, como les decía, lo importante es el pH. En el perioperatorio hay condiciones relacionadas con un retraso en el vaciamiento gástrico que ya todos conocemos habitualmente, que es la posición del paciente, el tipo de alimentos que haya ingerido, tiene más un vaciamiento más rápido a las proteínas que las grasas. Todo lo que aumente la osmolaridad del contenido gástrico, pues va a aumentar el tiempo de vaciamiento. Los valores de glucemia, los fármacos y pues obviamente cualquier comorbilidad del paciente. Desde el punto de vista teórico, el paciente pediátrico pudiera tener factores que favorecen la broncoaspiración, que son todos los que se mencionan ahí, que son derivados pues del crecimiento, del desarrollo del niño, tiene una mayor presión intragástrica en reposo, el estómago es proporcionalmente menor, hay compresión de vísceras abdominales, tiene el esófago corto, la angulación de las cuerdas vocales en la vía aérea favorece una
una posible broncoaspiración y bueno, una serie de situaciones que podrían hacer al paciente pediátrico como más proclive de que presente una aspiración de contenido gástrico. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos reportado? Pues como ustedes ven, la regurgitación a veces puede ser difícil de estimar, pero si nos vamos a los datos sobre broncoaspiración, tenemos que, dependiendo de la serie que se consulte, realmente la diferencia no es muy grande. Hay series que reportan un porcentaje de broncoaspiración similar al del paciente adulto. Esto quizá tenga que ver también con el tiempo de vaciamiento gástrico o el metabolismo más acelerado que tienen, sobre todo los pacientes lactantes, ¿no? Y además, los estudios que han reportado casos de aspiración pulmonar en el niño, en general no han requerido de cuidados intensivos ni de soporte ventilatorio y en términos generales, en la mayor parte de estos reportes, pues la recuperación ha sido ad integrum sin ninguna secuela. Pero estamos hablando también aquí en estos estudios que se han presentado, estamos hablando de adultos menores de 40 años. Los adultos mayores de 40 años, pues tienen por condiciones también fisiológicas y de edad, pues una posibilidad también mayor de reflujo y de posible expiración, ¿no? Bueno, una vez visto esto, ¿por qué hay tanto interés en el hecho de que no dejemos al niño tanto tiempo en ayuno? Se han mencionado en todas partes donde leemos acerca de esta situación o de esta condición en el paciente pediátrico, que el niño está molesto, se deshidrata, puede estar hipoglicémico, puede tener acidosis metabólica si se le deja mucho tiempo, pero ¿qué tenemos de evidencia en este sentido? ¿Qué tan ciertos son estas suposiciones? Tenemos que, en términos generales, el malestar general en un niño que está hospitalizado no se le va a quitar si le damos de comer, digo, se le puede aliviar de una manera importante, pero en general, pues va a estar molesto porque pues, está en un ámbito desconocido, le quitan de su ropa, lo separan de toda su familia, es decir, no es directamente proporcional en muchas ocasiones a las horas de ayuno, pero aquí lo que llama la atención es que dice, en más de 1000 pacientes pediátricos con un tiempo de ayuno de 12 horas, el 56% refirieron hambre y sed, obviamente, ¿no? Pero lo que aquí llama la atención es cómo en una publicación realizada en el primer mundo podemos encontrar tantos pacientes con ayuno de 12 horas, niños. O sea, entonces, de pronto dice uno, pues, pues es igual aquí que en Europa, ¿no? Pero sí llama mucho la atención que, encontremos tanto tiempo de ayuno en el niño. O sea, es una situación en donde debemos poner, pues la vista, podemos poner una palomita roja porque esto es más común de lo que se desearía, ¿no? Obviamente el ayuno desencadena, mientras más tiempo pase, desencadena pues una cascada de eventos catabólicos que en cirugías prolongadas o en pacientes que tienen comorbilidad, pacientes pediátricos y adultos, ¿no? Que tienen comorbilidad, pues obviamente va a estar asociada a una mayor complicaciones posoperatorias y a una estancia más prolongada. Y esto, pues ustedes saben, es un punto importante porque está contemplada en los protocolos ERAS de tal manera que este punto, pues sí ha sido pues evaluado en estas condiciones que les comento. Podemos hacernos estas preguntas que, como les mencionaba, son como, se nos quedan en la mente realmente qué tan frecuente es la hipoglicemia, la hipotensión y cuáles son las complicaciones que se han reportado después de un ayuno prolongado. ¿Qué hay con respecto a la concentración de glucosa? Obviamente, mientras más tiempo esté en ayuno el paciente, pues es más probable que los niveles de glucosa desciendan. Esto, por lógica, uno lo piensa. Sin embargo, lo que se ha encontrado es que los niveles de glucosa, a menos que sea un niño prematuro o que sea un niño con peso muy bajo, la glicemia, los valores de la glicemia es lo último que se altera.
Sin embargo, después de más de 4 horas de ayuno, y esto, pues, más de uno de nosotros diariamente está en ayuno más de 4 horas, después de 4 horas de ayuno se han detectado un aumento en los cuerpos cetónicos. La glicemia es lo último, o sea, pueden pasar hasta 12 horas sin que se pueda encontrar datos de hipoglicemia en el niño. Sin embargo, este aumento de cuerpos cetónicos, pues es un reflejo de pues toda esta cascada metabólica que habíamos hablado y que se suma a otras condiciones, pues como veíamos, si el paciente tiene comorbilidad o sobre todo en una cirugía prolongada en la que no hemos puesto como nuestros objetivos, pues reponer este déficit importante, ¿no? Entonces, hay situaciones que, pues estos son los datos de una publicación en donde se encontró que en niños mayores de 36 meses había datos que no se asociaban estrictamente con hipoglicemia, pero les comentaba, aquí tiene que ver con que a estos pacientes si bien no tuvieron hipoglicemia, en esta publicación pues no se midieron cuerpos cetónicos, lo cual es algo que debemos tener en mente, no exceder estas 4 horas de ayuno, ¿no? Para líquidos claros. ¿Qué hay con respecto a la hipotensión? En este artículo que salió en el Anesthesiology hace unos años, me pareció muy importante, sobre todo porque ustedes pueden ver el número de pacientes, es un número importante, en los cuales se midieron se hizo una relación de las presiones arteriales en niños que tenían menos de 4 horas de ayuno, de 4 a 8, de 8 a 12 y mayor de 12. Se observó que en la duración, cuando los pacientes tenían más de 4 horas de ayuno, mientras más horas de ayuno tenían, mayor hipotensión se presentaba, sobre todo después de la intubación. Después de la intubación y antes de la incisión quirúrgica. Tenemos ahí tiempos como ciegos en donde no hay estímulo quirúrgico. En estos momentos era cuando se presentaba una hipotensión importante después de la inducción anestésica en niños que tenían un ayuno mayor de 4 horas. Esta situación me parece importante y considerable porque nos habla de la necesidad de reponer estos líquidos tempranamente, sobre todo en la primera media hora, en la primera hora después de haber iniciado la anestesia. ¿Y qué hay con respecto a las complicaciones de ayuno reportadas? Bueno, en procedimientos cortos, por ejemplo, en niños programados para examen oftalmológico con sevoflurano, estos niños que les hacen exploración de fondo de ojo, o se observó más delirio a la emergencia, alrededor de 15, media hora después de la anestesia, cuando tenían periodos de ayuno prolongados de más de 6 o 8 horas. En niños después de una biopsia de médula ósea, en los cuales muchas veces también se hacen con anestesia general inhalada, también presentaron cuando tenían periodos de ayuno de más de 3 horas, una incidencia más alta de vómitos. Si ven ustedes, el tiempo realmente no fue, niños aún con 3 horas de ayuno podían presentar este problema, ¿no? Y en niños con una comorbilidad mayor, en niños sometidos a cirugía cardíaca, la mortalidad fue mayor en pacientes que tenían más de 14 horas o de 9 a 14 horas de ayuno que en los pacientes que tenían menos de 9 horas de ayuno para sólidos y para líquidos claros. De tal manera que con la información que tenemos, podemos ejercer o hacer maniobras para interrumpir los periodos de ayuno, sobre todo con aquellos alimentos o con agua, con líquidos claros, en los cuales tenemos más evidencia, en donde las cifras son como más, que tienen una evidencia, como les mencionaba, más alta. La idea es interrumpir el ayuno para que el niño pueda tomar líquidos claros por lo menos en menos de 3 horas antes de la cirugía.
¿Qué son los líquidos claros preoperatorios? Bueno, los líquidos claros son aquellos líquidos sin partículas en suspensión, con una osmolaridad de alrededor de 360 miliosmoles, y pueden, para fines prácticos, pueden ser té, pueden ser jugo sin pulpa, refresco sin gas, gelatina. Sin embargo, hay que considerar que, por ejemplo, los refrescos o los jugos tienen una osmolaridad muy alta y tienen una alta concentración de fructosa en general, de tal manera que se recomienda diluirlos al 50% o dar un 30% de jugo más 20% de agua, porque recuerden ustedes que todo aquello que tenga una osmolaridad alta, pues va a retrasar el vaciamiento gástrico. ¿Qué tenemos de información? Un líquido claro no necesita de los movimientos peristálticos para eliminarse del estómago. En general, los líquidos claros se eliminan en los primeros 60 minutos después de administrado. Y estrictamente hablando, la vida media de un líquido claro es de alrededor de 30 minutos, de tal manera que si consideramos que se eliminará en 4 vidas medias, pues en 2 horas ya no tendremos líquidos claros en el estómago. Pero en general, en 1 hora, básicamente no habrá un volumen importante. ¿Y cuál es lo interesante aquí? Que finalmente la administración de líquidos claros 1 hora antes, 2 horas antes o 3 horas antes, pues va a diluir los jugos gástricos de tal manera que el contenido que tenga el paciente en el estómago, pues no sea tan ácido, ¿no? Bueno, ya vimos que el tipo de líquido que podemos administrar. Ahora, ¿cuánto podemos administrar? Antes de que se fuera tan frecuente y tuviéramos tan a la mano el ultrasonido, se hicieron estudios de resonancia magnética, con resonancia magnética nuclear, en donde veían el volumen de líquido administrado previo, y hay un estudio en donde se compararon 2 volúmenes, 7 mililitros por kilo contra 3 mililitros por kilo, y se vio que 7 mililitros por kilo tenían un vaciamiento de 27 minutos y 3 mililitros 20 minutos, de tal manera que para fines prácticos pudiéramos tener o estandarizar de manera segura que podemos utilizar de 3 a 5 mililitros por kilo sin exceder 250. Es un volumen seguro en términos generales. 250 mililitros, pues como máximo le calman la sed al niño con un poco de glucosa, de tal manera que con este tipo de soluciones, con este componente, podemos interrumpir el ayuno. En esta tabla están sintetizadas pues las guías que se publicaron desde la primera de la ASA en 1999 hasta la última antes de la actualización del 2023, en donde, como ustedes ven, se mantienen las pautas de ayuno 2, 4, 6 y 8. En el 2011 los de la Asociación Europea también 2, 4, 6 y 8. Y en las publicadas, en el documento que se hizo, en la revisión que se hizo en 2021 y que se publicó en 2022, aquí es donde está la diferencia, en donde, de acuerdo a la evidencia que se analizó, se recomienda 1 hora de ayuno para líquidos claros preoperatorios en el niño, 3 horas para leche materna, 4 horas para leche de fórmula y 6 horas para una comida ligera. Esta diferencia, quizá aquí, como veremos más adelante, lo que tiene un menor grado de evidencia es la leche de fórmula hasta la literatura analizada en el 2021, pero después ha habido más publicaciones que hacen relativamente segura la administración de leche de fórmula en este tiempo, administrada en este tiempo. Se puede decir que como respuesta a este planteamiento que hizo la Asociación Europea de Anestesiología, pues obviamente vino una respuesta de la ASA en donde se analizaron, volvieron a replantear. Ellos consideraron que la evidencia que presentó la Asociación Europea no era relativamente segura, según sus parámetros, para reducir sus tiempos de ayuno a 1 hora, de tal manera que esta es el resumen de las indicaciones que da la ASA en relación a los tiempos de ayuno acortados menores de 2 horas, y en pocas palabras dice la conclusión final de esto es: en niños que tengan un ayuno de líquidos claros menor de 2 horas,
ejerce el juicio clínico. Como quien dice, yo me lavo las manos y es problema de ustedes, ¿no? Pero bueno, quizá 1 hora o 2 horas, o la diferencia de 1 hora tal vez no sea mucha, siempre y cuando no sea uno el que esté en ayuno, ¿no? En el caso de los niños, el darle seno materno 3 horas antes o 4 horas antes sí representa una diferencia. Entonces, si ustedes consideran que el paciente, el pediátrico, su niño que van a anestesiar, tiene factores de riesgo que pueden condicionarle, favorecer un evento de broncoaspiración, denle líquidos 2 horas antes. Si no tiene factores de riesgo, denle líquidos 1 hora antes. Finalmente, ya vimos el tiempo de vaciamiento gástrico es menor, los líquidos van a diluir los jugos gástricos de tal manera que si ocurre un evento de broncoaspiración, va a ser de líquido neutro, de líquido que no va a ocasionar neumonitis y que en consecuencia pues no va a tener una morbilidad importante. Estos son los datos que hay con respecto a leche materna y leche de fórmula. Aquí lo que llama la atención es que, pues, básicamente lo que uno sabía era que en pacientes prematuros, por la inmadurez, tenían un mayor retraso en el vaciamiento gástrico, y aquí ellos analizaron documentos para vaciamiento gástrico de leche materna, y llama mucho la atención que la mayor parte de los estudios se hicieron en pacientes prematuros de bajo peso, en los cuales muchos de ellos el volumen gástrico se corroboró por ultrasonido, y en la mayor parte de ellos vieron que el volumen gástrico regresaba a valores basales a las 3 horas o menos. Es decir, el niño que toma leche materna, en menos de 3 horas su estómago está vacío, y lo que nos da seguridad de que no vamos a tener una broncoaspiración, ¿no? Como ustedes pueden ver, tiene un grado de evidencia importante. ¿Qué hay con respecto a la fórmula láctea? Como ustedes ven, la recomendación de fórmula láctea tiene un grado de evidencia menor, porque la bibliografía que había en ese momento, pues era lo que únicamente encontraron 3 estudios en pacientes prematuros que no consideraron que fueran suficiente para tener una evidencia mayor. Sin embargo, después de la revisión de esta bibliografía, apareció este estudio en el Anesthesiology como 6 meses después. Y esto me pareció realmente importante porque se ha analizado la administración de leche de fórmula en niños sanos, en recién nacidos de término, alimentados con leche de fórmula, en los cuales se hizo el seguimiento del vaciamiento gástrico cada 15 minutos. El tiempo de vaciamiento gástrico en estos pacientes fue de 93 minutos, es decir, 1 hora y media, con un rango entre 45 y 150 minutos. Es decir, a las 2 horas y media, los niños ya no tenían en su estómago leche de fórmula. Estamos hablando de recién nacidos sanos, obviamente sin ninguna comorbilidad. Pero yo creo que estos datos son muy importantes porque nos hablan de que pueden tener un vaciamiento, la leche de fórmula en pacientes sanos similar a los de la leche materna. Aún así, como en su momento el grado de evidencia o las publicaciones no eran suficientes, pues se mantuvieron con la indicación de 4 horas de ayuno para leche de fórmula. La comida ligera, pues como ustedes pueden ver, estas recomendaciones son las que tienen pues un grado de evidencia menor, porque como les mencionaba en un principio, es difícil estandarizar una comida ligera en el mundo, y obviamente pues, la República Mexicana, ¿no? No es lo mismo el norte que el sur o Ciudad de México, ¿no? El concepto y el tipo de alimento disponible pues puede ser diferente. Estas guías también hablan acerca de los líquidos en el postoperatorio. Bueno, ya pasó el transoperatorio, y qué pasa en el post, o sea, cuánto tiempo después le puedo dar líquidos al niño. En términos generales, se recomienda, se dice que no hay contraindicación, que se pueden dar líquidos a libre demanda en el postoperatorio si hemos mantenido una buena hidratación en el trans, y también tiene un nivel de evidencia importante. Aquí la observación y la literatura que hay al respecto recomiendan no forzar el inicio de la vía oral como para darlos de alta más pronto, ¿no? Sino esperarse a que el niño pida los líquidos y los tolere la cantidad que él quiere.
Bueno, estas son las conclusiones de toda la plática. Les anoté las que tienen mayor grado de evidencia y yo creo que valdría la pena pues, que pensáramos al respecto, porque esto obviamente a lo mejor en una institución como esta, en donde la comunicación en muchas ocasiones con la familia se da de una manera más directa, no está sometido uno a las políticas institucionales en donde pueden retrasar la indicación en ocasiones que uno da, para poder acortar los tiempos de ayuno, sobre todo en los pacientes pediátricos que van a ser sometidos a cirugía electiva, ¿no? Los niños van a estar más contentos, los familiares también, se refiere como un índice de satisfacción en las encuestas que se han hecho también mayor en términos generales para la familia. Y bueno, finalmente el beneficiado va a ser el niño, que no lo vamos a tener llorando, que va a ser una inducción también un poquito más fácil, con un evento estresante menos para el manejo anestésico. Este es el resumen de toda la plática, de acuerdo a la indicación, a las guías europeas. Pueden utilizarlo ustedes como herramienta dependiendo de su práctica o dependiendo del tipo de paciente que ustedes manejen, pero esto es finalmente la conclusión. Pues espero que esta información les sea de utilidad y si tienen alguna pregunta, pues adelante. Gracias.